Hola a todos, bienvenidos a nuestro webinar El mercado inmobiliario hoy, tendencias y visión de Fibra Prime. En esta oportunidad nos acompaña Jorge Ramos, quien nos contará cómo el sector inmobiliario se transforma, las tendencias y desafíos que marcarán el mercado. Grupo Coril, Sociedad Agente de Bolsa, agradece su asistencia. Les comunicamos que la información contenida en esta presentación tiene carácter informativo. La copia, uso, distribución y/o apropiación de esta información bajo cualquier formato, de forma parcial o total, está estrictamente prohibida bajo las responsabilidades de ley que resulten y puedan aplicarse. El contenido mostrado no constituye una recomendación de compra o venta de instrumentos financieros. Cualquier decisión de inversión es bajo su propio riesgo y se recomienda consultar con un asesor financiero. Asimismo, considere que las opiniones y/o recomendaciones emitidas en la presentación no son de autoría del Grupo Coril, ni representan necesariamente su opinión, por lo que no asumimos responsabilidad por pérdidas o daños derivados del uso de estas. Le recomendamos mantener desactivados el micrófono y la cámara web durante la sesión. De igual forma, podrán realizar sus preguntas en la zona de comentarios. Estas al final del evento serán respondidas. Bueno, me presento, soy Diego Delgado, representante SAP en Grupo Coril Sociedad Agente de Bolsa. En esta oportunidad, quiero dar la bienvenida a Jorge Ramos, quien es Chief Capital Markets and Investor Relations Officer de Fibra Prime. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado de capitales. Jorge ha sido gerente general de BBVA Bolsa, presidente de ASAP Perú y del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales y director de INPERÚ. Jorge es economista por la Universidad de Lima, cuenta con un MBA en ESAN y es especializado en inversiones por The Wharton School. Adelante, Jorge, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a Grupo Coril por la invitación y por este espacio para poder difundir pues, todas estas alternativas de inversión tan interesantes que ahora podemos encontrar en la Bolsa de Valores de Lima. Bueno, iniciamos entonces con la presentación. Buenos días a todos los que nos acompañan hoy, todos los inversionistas y clientes de Grupo Coril. Bueno, empezamos diciendo que el sector inmobiliario peruano está pasando por un excelente momento, un momento de un ciclo positivo. Como ustedes saben, los sectores se van moviendo en función a ciclos económicos y estamos muy contentos de que estemos ingresando a un ciclo expansivo de uno de los sectores que mayor dinamismo genera a la economía peruana. El 2025, en los primeros meses, se han desarrollado más de 18.000 departamentos que han sido vendidos, ¿no? Casi 22% más que el 2024. Lo vemos todos los días, ¿no? Cuando caminamos por las calles de Lima, la cantidad de departamentos que se vienen haciendo y la alta rotación que se vienen dando entre los compradores, ¿no? No solo compradores que lo hacen, digamos, con un fin de vivienda, sino también con fin de inversiones, ¿no? La ocupación en el subsegmento de oficinas ha bajado de 18% a 12.5% este año, casi a finales ya del 2024, con lo cual también, digamos, había una absorción importantísima en el subsegmento de oficinas con esa ocupabilidad casi del 12.5%. Acá mencionar algo que es muy importante, que cuando ya te encuentras entre los rangos del 10 al 12.5% de desocupación, el control, digamos, de la tierra empieza a pasar a manos de los landlords, ¿no? Y ya no de los tenants, ¿no? Vamos a ver después cómo eso genera mucho valor para el tenedor de inmuebles, ya que puede gestionar mucho mejor los alquileres. Más de 30% de viviendas vendidas, eso también ha sido un crecimiento muy importante, y 67%
que acompañó el retorno de la Bolsa de Valores de Lima, siendo una de las plazas más rentables del mundo, ¿no? Entonces, este crecimiento, que no solo ha sido en el sector de viviendas, se ha visto reflejado también en la Bolsa de Valores de Lima. Y este año incluso podríamos ir más allá, que somos la segunda bolsa más rentable del mundo, ¿no? En lo que va del año. Entonces, digamos que todavía tenemos bastantes vientos a favor que están jalando la economía peruana. Entonces, para el 2026, la mayoría de analistas está esperando un crecimiento incluso de entre 6 y 8%, según datos de Scotiabank, para este sector. En la siguiente diapositiva podemos ver también datos muy interesantes y alentadores. Un crecimiento, pues, muy interesante en los principales motores de la economía. Como podemos ver acá, básicamente cómo ha bajado el nivel de oficinas vacías, ¿no? De 20% en el 2023, 18% en el 2024, y ya estamos en 13% en el 2025. Entonces, ha caído mucho, ¿no?, el nivel de oficinas vacías. Y esto refuerza, y un poco lo que decía, que los landlords, o sea, los dueños de las oficinas, puedan negociar precios mejores, ¿no? En la siguiente diapositiva, que también vamos a poder ver cuáles son las consecuencias de este mejor índice de ocupabilidad en oficinas. Lo dijimos, los alquileres van a subir, pero esto obviamente no se da simplemente por un tema de oferta y demanda de oficinas, que efectivamente, pues ustedes recordarán, durante la pandemia había mucha desocupación, pero eso generó que al final, como siempre pasa, ingrese nuevo producto, ¿no? A nadie se le iba a ocurrir desarrollar una oficina en el momento que había mucha desocupabilidad. Y eso, justamente esa escasez de nueva oferta, está generando lo que vemos ahora, que ya no haya muchas oficinas disponibles. Pero también se ha apoyado esto en, digamos, el movimiento y en el cambio macroeconómico de una política de tasas de interés al alza. Se ha pasado a una política de tasas de interés a la baja, ¿no? Y lo hemos visto a través del Banco Central en Estados Unidos y el Banco Central acá en Perú. Y tasas de interés a la baja significa un menor costo del dinero. Y si hay un menor costo de dinero, pues las personas se piden más crédito, el crédito se dinamiza y empiezan con ello a poder acceder a mayores créditos hipotecarios y comprar más vivienda, y por eso estamos viendo también este boom, ¿no? Entonces, digamos, se ha unido escasez de producto sumado a un entorno macroeconómico expansivo que favorece al sector inmobiliario. También hemos visto un incremento en la población trabajadora, ¿no? Había un crecimiento a nivel empresarial, cada vez más empresas solicitan tener más colaboradores y ellos requieren, pues, tener más oficinas, ¿no? Entonces, digamos que han habido varios drivers que se han juntado, ¿no? Entonces hemos pasado, digamos, de una tormenta negativa del sector a una tormenta mucho más positiva. Sí es cierto que estamos a puertas de un año de un evento electoral que siempre genera ruido en todos los países. Sin embargo, vemos una coyuntura, la verdad, bastante constructiva en cuanto a un posible gobierno, digamos, más de centro o centro-derecha, con todo lo que estamos viendo que ha pasado, pues, en Venezuela y en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, donde, digamos, los nuevos gobernantes y directores están más por el lado del crecimiento y de una política más expansiva, ¿no? Entonces, somos muy optimistas en cuanto a que el proceso electoral va a ser bastante favorable en resultados para la economía peruana.
A continuación, también vamos a mostrar en la siguiente diapositiva qué es lo que ha venido haciendo Fibra Prime en este entorno. Como ustedes saben, Fibra Prime es un fideicomiso de inversión en bienes raíces que negocia en la Bolsa de Valores de Lima con el nombre de FIB Prime. Al negociar en la Bolsa de Valores de Lima tiene que cumplir todos los altos estándares de buen gobierno corporativo que pide este segmento. Por lo tanto, somos supervisados por la Superintendencia del Mercado de Valores y publicamos trimestralmente todos nuestros estados financieros en la página de la Superintendencia del Mercado de Valores de la Bolsa de Valores de Lima y en la propia página web de Fibra Prime, fibraprime.p, donde cualquier inversionista puede entrar a ver, ¿no?, cómo se está moviendo la empresa en términos financieros. Es la primera fibra en Perú y lo bueno es que este vehículo, y por eso le agradecemos mucho esta apertura por parte de Grupo Coril, Corredora de Bolsa, porque permite pues que los peruanos, tanto personas naturales, compañías de seguros, fondos de pensiones u otros inversionistas como empresas jurídicas, puedan acceder a rentas que probablemente de manera individual no sería posible. Entonces se pueden comprar inmuebles comerciales como por ejemplo edificios de oficina, inmuebles logísticos, centros comerciales y acceder a rentas que de repente no lo podían hacer. La fibra es un vehículo muy sencillo. Lo que hace es levantar dinero del mercado de capitales, ¿no?, ya sea vía emisión de certificados o emisión de bonos o vía deuda bancaria, y con ello se compran inmuebles, en su mayoría que ya están alquilados, que ya están generando rentas, y esas rentas se les pasa a los inversionistas en forma de dividendos, ¿no? Y como dice acá, justamente esas rentas ahora a partir de este año van a ser de manera mensual. Entonces justo hoy día, de hecho, ayer en la noche salió el hecho de importancia y hoy día estamos sacando el press release en el cual ya hay una fecha de pago para el dividendo de enero, ¿no? Entonces todos los que compren hasta la fecha de corte el dividendo de enero van a poder acceder ya a las rentas de este año, ¿no? Incluso el día de hoy, 4 de marzo, también es la fecha de corte, el último día para comprar el dividendo que corresponde a los meses de noviembre y diciembre. Con lo cual, todos los que compren hasta hoy no solo van a acceder al dividendo ya de enero del 2026, sino al dividendo de noviembre y diciembre del año pasado, ¿no? Entonces, Fibra Prime tiene un portafolio bastante diversificado, que lo vamos a ver más adelante, ¿no?, de oficinas, centros comerciales y inmuebles logísticos. El papel de Fibra Prime cotiza en la Bolsa de Valores de Lima en dólares. Me parece que ayer cerró en 6.68, 6.69 dólares por acción. Y los dividendos también se pagan en dólares, ¿no? Entonces, con lo cual, la renta que va a tener el inversionista está dolarizada. El año pasado se cerró con 55 centavos por acción. Si ponemos como precio de referencia 6.65, saquen su matemática, ¿no? 0.55 entre 6.65, y eso es más o menos el dividendo que paga Fibra Prime, que no es un dividendo fijo, sino depende de cómo vayan variando los alquileres, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a ver un hito importante que logró Fibra Prime el año pasado, justamente con el apoyo de Grupo Coril y otros estructuradores del mercado, que se lograron levantar más de 120, casi 120 millones de dólares adicionales vía una oferta pública en bolsa, la segunda emisión más grande en la historia del mercado de capitales peruano, del mercado bursátil peruano, con más de 400 inversionistas participando, con lo cual ahora Fibra Prime tiene casi 1.200 inversionistas que ya son copropietarios de los inmuebles
de este fideicomiso. Es decir, los inversionistas realmente lo que son es dueños de una partecita de cada uno de los inmuebles que conforman el fideicomiso y por lo tanto reciben no solo el dividendo que generan esos inmuebles a través de las rentas, sino también el posible apreciación en el precio de la acción, producto de la plusvalía que puede generarse por el incremento en el precio de los inmuebles, ¿no? Entonces, con esto ya Fibra Prime tiene un capital de 272 millones de dólares, ¿no? Más la palanca, estamos hablando que podríamos llegar más o menos a 320 millones de dólares. Justo como vemos acá, el IFC nos aprobó un préstamo de 40 millones de dólares. El IFC es el brazo financiero del Banco Mundial. Ellos, antes de aprobarnos este préstamo, hicieron un due diligence muy exhaustivo. Como ustedes saben, así nomás ellos no prestan a una unidad si no encuentran un buen gobierno corporativo y una buena estructura. Gracias a ese levantamiento y ese apalancamiento se pueden comprar más inmuebles, además del capital que ya tiene Fibra Prime, con lo cual, si el préstamo es más bajo que el retorno que te dan los inmuebles vía renta, entonces ese diferencial entre el precio del préstamo y el alquiler se traslada al inversionista con un mayor dividendo, ¿no? Entonces, ya con este levantamiento, ya Fibra Prime cuenta con 37 inmuebles, más de 270 contratos de alquiler muy diversificados, con la cual el riesgo de vacancia baja mucho, ¿no? Ya que si un inquilino se va, tienes los otros que todavía están, entonces eso diversifica mucho la fuente de ingresos del instrumento, ¿no? Tiene una clasificación de A, ¿no? Por clasificadoras de riesgo y la ocupación pues está en casi 97%. Entonces una súper alta ocupación de los inmuebles que están en el instrumento y además justo con el equipo de Grupo Coril, ¿no? Con Diego y todo el equipo de la Casa de Bolsa, eh, pudimos llegar a un acuerdo para que el Grupo Coril sea formador de mercado en la Bolsa de Valores de Lima de Fibra Prime, con lo cual ahora siempre los inversionistas que compren el certificado y quieran comprar o quieran vender, siempre van a encontrar una propuesta de venta y una propuesta de compra, ¿no? Entonces, con lo cual el instrumento va a tener mucha mayor liquidez en la Bolsa de Valores de Lima y eso ha sido todo un éxito, ¿no? Ahí felicitar bastante la labor que ha hecho Grupo Coril, que hemos pasado del año pasado de tener una frecuencia de cotización de 15% a este año tener una frecuencia de cotización de 95%, ¿no? Increíble. O sea, ahora Fibra Prime es una de las bolsas, perdón, de las acciones o certificados que tiene mayor frecuencia de negociación en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Es decir, de cada 10 días, 9 hay una negociación de certificados de Fibra Prime, con lo cual nuestros inversionistas pueden estar tranquilos que cuando quieran vender van a encontrar una propuesta de compra y cuando quieran comprar también van a encontrar una propuesta de venta, con lo cual estabilizamos mucho el precio del certificado. Entonces, se están haciendo una serie de mejoras al mercado secundario para darle una mayor liquidez al instrumento y que los inversionistas que entren en el momento que puedan, que quieran, puedan encontrar liquidez en el mercado, ¿no? Adelante, por favor, a ver la siguiente diapositiva. Aquí, esta diapositiva a mí me gusta bastante, ¿no? Porque en realidad muestra la oportunidad que le da al inversionista, sobre todo al inversionista retail, ¿no? Y es un comparativo de cuánto ganarías tú si, digamos, por dar un ejemplo, ¿no? Agarras $100,000 y te compras un departamento y lo alquilas, ¿no? El departamento de tipo vivienda y lo alquilas, eso te va a generar alrededor de 5% en dólares, ¿no? Lo que han hecho ese tipo de inversión, seguro me darán la razón, pero
cuando haces esa inversión vía Fibra Prime, el retorno está, digamos, mucho más arriba, está a niveles de 8%. ¿Por qué? Porque justamente no compramos vivienda, compramos activos comerciales que generan un mayor retorno gracias a la cantidad de dinero que se maneja, que es una cantidad muy grande, ¿no? Como han visto, más de 300 millones de dólares. Entonces podemos acceder a inmuebles que un inversionista de a pie no lo podría hacer. Y ni qué decir si lo comparas con tener tu plata en una cuenta de ahorros, ¿no? Entonces, Fibra Prime yo la pondría como un instrumento que no es ni un depósito a plazo ni un bono y tampoco es una acción. Es un instrumento que está en el punto medio, con lo cual podría ser la primera puerta de entrada para un inversionista que quiere incursionar en el mundo bursátil, ¿ya? No tampoco vas a ver el instrumento, es un instrumento de renta, es decir, no vas a ver una subida después de 30% ni 25% en el precio, como puedes verlo en otros activos, pero tampoco vas a ver una caída de ese nivel, ¿no? Entonces el precio se va a mover más o menos de manera estable conforme vaya moviéndose el sector inmobiliario y conforme se vayan moviendo las rentas. Entonces en la siguiente diapositiva, algunos otros indicadores financieros de cómo han mejorado pues, los ingresos de Fibra Prime el cuarto trimestre del 2024 versus el cuarto trimestre del 2025, una mejora de casi 20% en ingresos, el NOI ha subido de 84-88%, que es el margen operativo, y la utilidad neta distribuible, que es lo mejor, ¿no? Para nuestros inversionistas, que ha pasado ha pasado casi a subir 110%, con lo cual el certificado del 2000, con lo cual el dividendo entregado el 2024 versus el 2025 ha subido casi 36%, o sea, de pagar 40 centavos por acción, ahora el inversionista recibió 55 centavos por acción, ¿no? Entonces, un excelente momento por el que viene pasando no solo Fibra Prime, sino también el sector inmobiliario peruano en general, ¿no? En todos los subsegmentos que hay. Importante notar que Fibra Prime es un vehículo vivo en formación y también puede hacer desinversiones, ¿no? de inmuebles en algún momento. Y entonces también genera repartos en efectivo cuando hace esas desinversiones una vez que se cumplan los plazos regulatorios. Muy bien, entonces la siguiente diapositiva, ahí vamos a poder ver también, digamos, esta evolución, ¿no? Que ha habido de los ingresos, del EBITDA y de la utilidad neta distribuible que habíamos conversado anteriormente, ¿no? Acá lo destacable es que el margen NOI pues ha tenido un desarrollo, pues la verdad, súper bueno, ¿no? Que es el margen operativo ya a niveles de las principales fibras en el mundo, ¿no? En la siguiente diapositiva también vamos a ver un poco los números ya gruesos del vehículo. 37 inmuebles, un área arrendada de 255.000 metros cuadrados, una ocupación de casi 97%, una excelente ocupación. Es decir, el dinero de nuestros inversionistas está trabajando, no está ocioso, ¿no? Los inmuebles están bien alquilados y más de 272 contratos de alquiler, con lo cual la diversificación es súper buena, ¿no? ¿Cuál es la composición actual? 60% están en oficinas, casi 20% en logístico y 14% en comercial. En la siguiente diapositiva podemos ver también algunas proyecciones, ¿no? Y tesis de inversión de cara al 2026. Esperamos con este levantamiento de capital que se ha hecho en diciembre como objetivo poder llegar, ¿por qué no?, a casi 50 inmuebles. Ya tenemos casi 1.200 inversionistas que participan en Fibra Prime, entre personas naturales, ¿no? Personas de a pie como nosotros, fondos de pensiones, compañías de seguros,
empresas particulares que tienen flujos que calzan muy bien con el instrumento, ¿no? Y una capitalización de casi 272 millones de dólares. Entonces, acá, justamente esta mayor escala lo que nos va a permitir es ser mucho más eficientes, no solo a nivel operativo, sino también al nivel financiero, ¿no? Como ustedes saben, un vehículo más sólido, de mayor tamaño, puede conseguir mejores calificaciones de mejores préstamos y clasificaciones de riesgo, con lo cual bajar el costo de la deuda y hacernos mucho más eficientes, ¿no? Hay, digamos, todos los factores acá resumidos: préstamo del IFC, formador de mercado por parte del Grupo Coril, mejora sustancial en el NOI, y nuestro objetivo, pues, es seguir generando rentas para nuestros inversionistas. En la siguiente presentación, un crecimiento proyectado potencial por parte de analistas súper interesante, ¿no? Como decíamos, el papel actualmente negocia en niveles de 6.65, 6.70, 6.80, incluso el otro día llegó a 7, y algunos analistas todavía le ven un potencial importante de subida, sobre todo considerando la nueva escala que tiene Fibra Prime, que ahora ha pasado a ser un instrumento o una empresa totalmente distinta, ¿no? Va a haber un antes y un después luego de este levantamiento de capital de más o menos 120 millones de dólares, que no es menor, convirtiéndose probablemente en el vehículo inmobiliario más grande del Perú que cotizado, ¿no? Entonces, se vienen muchas mejoras, estamos haciendo muchas mejoras no solo para mejorar la eficiencia del vehículo, sino también de cara al mercado de capitales y a la negociación en la Bolsa de Valores de Lima. Siguiente, por favor. A ver, creo que parece que es una de las últimas diapositivas. Entonces, ya tenemos muchas fortalezas estructurales, ¿no? Este es un vehículo netamente de renta. Lo que buscamos es trasladarles esta renta que se obtiene de los inmuebles a nuestros inversionistas con un portafolio diversificado y estabilizado. Estamos por ahora solo en Lima, ¿no? Una ocupación del 97% y muy buenas clasificadoras de riesgo, ¿no? Y esto acompañado con una preocupación permanente por lo que viene pasando en el mercado secundario para que el papel pueda negociar muy cerca a sus valores fundamentales, con el apoyo que nos viene dando Grupo Coril como formador de mercado. Y entre otras nuevas disposiciones, como el pago del dividendo mensual que estamos haciendo ahora a partir de este año, estamos seguros que eso va a mejorar mucho la liquidez del mercado secundario de FIB Prime, que es como cotiza en la Bolsa de Valores de Lima. El siguiente, por favor. Bueno, creo que esa es la presentación que tenía para ustedes. No sé, Diego, si hay algunas consultas de los clientes de Grupo Boril. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Bueno, a continuación vamos a pasar a responder algunas preguntas por parte de la audiencia. En caso de la primera pregunta que tenemos, nos consultan en relación con la quinta colocación, donde levantaron cerca de 120 millones de dólares para financiar adquisiciones. ¿Qué porcentaje de esos recursos ya ha sido desplegado? Y estando en un entorno de tasa baja, ¿ven más atractivo crecer vía endeudamiento o mediante nuevas emisiones de certificados? Mira, Diego, muchas gracias por la pregunta al público. La verdad es que hemos hecho deployment muy rápido del dinero levantado, de los 120 millones de dólares. Casi 60 millones se ejecutaron en compra de inmuebles antes del cierre de diciembre del año pasado, o sea, unas semanas después del levantamiento. Y ya ahorita se han ejecutado 85 millones, con lo cual ese levantamiento de dinero y esos nuevos inmuebles ya están generando renta para todos nuestros inversionistas. Si queda ese saldo que está quedando, es básicamente porque estamos esperando algunos fallos de organismos reguladores para proceder con la compra de algunos inmuebles por el tamaño que
que tienen. Entonces, el deployment es muy rápido. Fibra Prime no es que levanta dinero y después se pone a buscar los inmuebles que va a comprar, sino primero ubica las oportunidades y cuando las tiene ubicadas con contratos, los ejecuta rápidamente para que ese dinero se ponga a trabajar rápido. En cuanto al financiamiento, en este momento utilizar financiamiento es muy bueno. Lo que queremos es hacer que el equity se ponga a trabajar, ¿no? Que el equity sude. ¿Por qué? Porque nos va a permitir financiarnos con las tasas bajas que tenemos actualmente, muy por debajo del retorno que podemos conseguir invirtiendo ese dinero en más inmuebles y darle ese diferencial entre el costo del financiamiento y el retorno del alquiler de los inmuebles a todos los dueños de los certificados y copropietarios de los inmuebles. Perfecto, Jorge. Muchísimas gracias. Como segunda pregunta tenemos, ¿podría comentar sobre el perfil de vencimiento del portafolio? En particular, ¿cuál es la duración promedio de los contratos? ¿Qué proporción vence en los próximos 24 meses? ¿Y qué mecanismos de ajuste incorporan? En el contexto actual, ¿consideran que tienen poder de fijación de precios en renovaciones? Mira, efectivamente es una excelente pregunta. Básicamente, el gran diferencial que hace este equipo gestor de Fibra Prime es que es un equipo con mucha experiencia. Ha pasado épocas muy difíciles como la época de la pandemia, luego temas políticos complicados, luego la subida de tasas de interés producto de la inflación. Se vinieron épocas difíciles, pero este equipo la verdad es que ha tenido una muy buena experiencia que ahora está poniendo en práctica en estas épocas buenas. Y en esta época donde justamente comentábamos que los alquileres cada vez se están renovando a tasas más altas por la menor vacancia que existe, nos conviene hacer contratos no tan largos. Entonces nuestros contratos son entre 3 y 4 años con vencimientos distintos, ¿no? Básicamente un 30% se juntan en plazos similares, con lo cual no nos pone en riesgo que los vencimientos se vayan a dar todos en el mismo momento, ¿no? Entonces tratamos de tener vencimientos diversificados de alquileres para que no nos vayan a pegar todos al mismo tiempo y también operativamente no nos puedan perjudicar. Todas nuestras renovaciones están siendo al alza, justamente por las razones comentadas al comienzo, y además siempre vienen indexadas a la inflación, ¿no? Con lo cual el inversionista invirtiendo en Fibra Prime puede estar tranquilo de que la inflación está cubierta más el retorno que pueda generar los inmuebles. Perfecto, Jorge. Muchísimas gracias. Como cuarta pregunta tenemos, de cara a las próximas elecciones generales, ¿ven riesgo de desaceleración en la toma de espacios corporativos? ¿Qué tan sensible es su portafolio a ciclos políticos o a shocks de confianza empresarial? Mira, el cambio de gobierno siempre genera ruido en todos los países que hay. Nosotros somos muy optimistas con que el próximo gobernante del Perú va a ser pro mercado, pro crecimiento, que es lo que todos los peruanos queremos. Hemos visto las experiencias de lo que ha pasado en Venezuela, de lo que ha pasado en Argentina y en otros países, y creo que nadie quiere llegar a esos malos momentos y malas economías, ¿no? Entonces, hay una corriente centro-derecha que nosotros la vemos muy favorable. Sin embargo, igual, digamos, el equipo de Fibra Prime lo que busca siempre es comprar inmuebles que tengan un buen margen de seguridad. Inmuebles que no solo estén a buen precio, sino que además estén en buenas zonas que no sean tan castigadas en caso de un efecto adverso. Definitivamente, un efecto negativo va a haber, ¿no? Como en cualquier empresa local, pero tratamos de gestionar el riesgo de diversificación en la medida que pueda ser lo menor posible, ¿no? Perfecto, Jorge. Muchísimas gracias. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cuáles considera que son las principales ventajas de invertir en este tipo de activos frente a alternativas en renta fija?
Mira, yo creo que, a ver, desde mi punto de vista, el inversionista debe ver a Fibra Prime como un activo más de diversificación dentro de su portafolio. Yo no creo que haya un tipo de inversión mejor que otra. Lo que el inversionista tiene que ver es que tenga un portafolio diversificado, que pueda invertir un poco en equity directo, tecnología, un poco en equity defensivo, un poco en equity local, un poco en equity internacional, un poco de bonos de largo plazo, de mediano plazo, de corto plazo, un poco en metales preciosos, un poco en commodities. Y en ese sentido, Fibra Prime es un activo que entra perfecto para diversificar la cartera del cliente porque tiene una correlación inversa al sector inmobiliario, ¿no? Hemos visto en los últimos días todo el, el movimiento que han tenido el oro, la plata para arriba, para abajo, las acciones para abajo con todo este tema del conflicto en el Medio Oriente. Sin embargo, hemos visto cómo los certificados de Fibra Prime no solo no han bajado, sino que en muchos casos han subido, porque están en un sector que se comporta distinto a los otros sectores. Entonces también por eso que es bueno tener distintos tipos de activos y que tienen drivers distintos dentro de un portafolio de inversión. Entonces, el beneficio que tiene específicamente este vehículo es ese, que genera una correlación distinta dentro de tu portafolio y que además es un vehículo, digamos, de riesgo moderado, ¿no? Al no ser una acción totalmente ni tampoco ser un depósito a plazo ni un bono. Entonces, puedes capturar cierta plusvalía en la subida del precio y una renta, digamos, en un sector que es bastante noble como el sector inmobiliario. No hay un monto mínimo de inversión, ¿no? Eso también es importante mencionar y los inversionistas lo pueden utilizar como si fuera, pues, una alcancía, ¿no? El famoso chanchito donde puedes ir ahorrando de a pocos a largo plazo, ¿no? Que es como tiene que ser visto este instrumento, es una inversión de largo plazo, como tal cual como comprarse un inmueble, ¿no? Tú no te compras un inmueble y lo estás vendiendo a la semana o a las 2 semanas, ¿no? Es un inmueble que lo compras para generar rentas. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. Como quinta pregunta tenemos, en un entorno de flexibilización de la política monetaria por parte del BCR, ¿están observando compresión de cap rates en el mercado o el mercado aún no ajusta los precios? Mira, efectivamente una política expansiva lo que hace es comprimir un poco los cap rates porque justamente se da ese crecimiento. En países como más desarrollados, como Estados Unidos, esos cap rates se ajustan muy rápidamente, ¿no? En pocos meses, digamos, entran los inversionistas y capturan las gangas, que es lo que ya vemos que está pasando en Miami o en otros lados, por ejemplo, de Estados Unidos, donde ya no puedes conseguir esos cap rates que podías conseguir hasta hace de repente un año. Y tienes que tomar de repente un riesgo mayor que es el de desarrollador, ¿no? Que también es otra alternativa. Hay inversiones inmobiliarias que no son de renta, sino son inversiones inmobiliarias que desarrollan inmuebles, que sí es cierto que te pueden generar un poco más de retorno, pero también tienen un poco más de riesgo. No significa que sean malas, simplemente que el riesgo es mayor desarrollar que rentar. Entonces, pero en Perú, ese ajuste, esa compresión de múltiplos es más lenta, ¿no? Y todavía por eso nosotros vemos que acá hay espacio para un par de años más de crecimiento, porque como bien se mostraba en las diapositivas, no hay producto y hacer nuevo producto de oficinas demora pues entre 3 y 4 años. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Acá tenemos una pregunta adicional. ¿Cuándo será la próxima oferta pública? ¿Hay un monto mínimo para invertir en Fibra Prime? ¿Y cuál es el plazo? Mira, los inversionistas que quieran comprar Fibra Prime lo pueden hacer desde ya en el mercado secundario, ¿no? Donde se negocian todos los días los papeles. Como hemos dicho, tiene ya un 95% de frecuencia de cotización. Lo pueden hacer a través de la corredora de la Casa de Bolsa del Grupo Coril, ¿no? Simplemente registrándose como clientes. Y haciendo todo el trámite necesario para comprar las acciones, que es muy sencillo.
¿no? Es casi como abrir una cuenta en el banco y poner su orden de compra y comprar la cantidad de certificados que ustedes quieran, porque no hay un monto mínimo. Y como dije, ya se anunció el primer dividendo mensual. Estamos muy contentos de haber pasado justamente al pago que antes era trimestral, ahora va a ser mensual. Y todavía, bueno, justamente hasta hoy, los inversionistas pueden capturar el dividendo de noviembre y diciembre y más el dividendo de enero, ¿no? Entonces, hoy día es un punto de corte importante. ¿Y cuándo vamos a salir? Bueno, Fibra Prime tiene la obligación de repartir el 95% de la utilidad que genera. Entonces, con lo cual no puede crecer orgánicamente. La única forma para crecer es emitiendo más acciones para comprar más inmuebles, emitiendo bonos o financiándose a través del sistema financiero. Entonces, tiene que ser un instrumento recurrente en el mercado de capitales como lo son todas las fibras en el mundo. No tenemos actualmente una fecha de salida, pero apenas se presenten oportunidades, que estamos viendo muchas, y oportunidades concretas, seguro que vamos a poder lanzar una emisión primaria, ojalá, ¿no? Para beneficio no solo de nuestros inversionistas, sino también para el crecimiento del instrumento, ¿no? Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. Acá nos están consultando también cuál es el indicador de morosidad en el pago de alquileres. Mira, es bajísimo, es muy bajo. Justamente ese es el gran beneficio que tenemos de ir a un segmento institucional, ¿no? Porque en el segmento de viviendas, como seguro muchas veces muchos lo han pasado, pasa muy frecuente que un inquilino no te quiera pagar por X razones, ¿no? Y es todo un problema. Todos los problemas que pueden generar alquilar uno directamente un inmueble. Gracias a la gestión de riesgo que realiza Fibra Prime, al ser una empresa especializada, uno no hace una evaluación crediticia del inquilino antes de alquilarle. Y además, como se tienen más de 270 contratos de alquiler con distintos inquilinos, multitenant, entonces la vacancia es muy baja, ¿no? La mora es muy baja. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. Como pregunta adicional tenemos, ¿cómo funciona la distribución de dividendos? ¿Se distribuye mensualmente a cuenta de la utilidad final del periodo o es solo una sola distribución? Mira, es una buena pregunta porque a veces puede generar confusiones. Fibra Prime tiene la obligación de repartir por lo menos el 95% de la utilidad anual y puede elegir cómo hacerlo. Hasta el año pasado lo hacíamos de manera trimestral. A partir de este año va a ser de manera mensual. Ahora, ese dividendo, que puede ser de manera mensual, puede estar compuesto por adelantos, porque al final lo que se hacen son adelantos, puede estar por excedentes de caja que no se repartieron anteriormente, de dividendos de utilidad no repartida anteriormente, porque siempre tiene que mantener una caja para capital de trabajo, y también pueden ser por venta de activos, ¿no? Entonces es importante notar que dependiendo de cuál es la fuente de esos dividendos, el impuesto también es distinto, ¿no? Entonces, el impuesto que el inversionista debe pagar sobre el dividendo, entonces a veces es el 5% de la utilidad neta distribuible, o a veces no hay impuesto porque de repente es básicamente una venta de algún inmueble y se está repartiendo esa venta, ¿no? Entonces, pero eso es más o menos, o sea, sí es importante notar que no es como un bono que te dice te voy a pagar 1% todos los meses. No es así. Puede ser algunos meses más, unos meses menos. Al final normalmente es más porque al final del año porque se completa el 95%. Entonces, y eso se anuncia como hecho de importancia en la SMB, que es pública, o en el Boletín Diario de la Bolsa de Valores de Lima, y también, ¿no?, a través del Grupo Coril dentro de sus informes que realizan para sus clientes. Ahí se anuncia el dividendo no solo de Fibra Prime, sino de
de todas las empresas de la Bolsa de Valores de Lima. Entonces el inversionista tiene que ver ahí cuando se anuncia y ya sabe también la fecha de pago, ¿no? Como por ejemplo lo que les comentaba ahora que ya se ha anunciado el primer dividendo de este año, que todavía puede ser capturado por los inversionistas que entren a Fibra Prime. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. Vamos a ir ahora con la última pregunta en la sección de consultas. En la pregunta tenemos, ¿podrías indicarnos la fecha límite de adquisición de los certificados para acceder a los próximos dividendos? Mira, la fecha límite, que se conoce como fecha de corte, para acceder al dividendo de noviembre y diciembre del año pasado, es hoy, ¿no? Hasta hoy puedes comprar 4 de marzo y puedes acceder al de noviembre y diciembre del año pasado. Y en el caso del dividendo que se ha anunciado hoy, te lo digo ahorita, déjame verlo, porque recientemente se ha anunciado. Vamos a ver acá. Ya tengo las fechas. Se acaba de anunciar fecha de corte hasta el 18 de marzo, ¿no? Entonces, hasta el 18 de marzo tienes para recibir el dividendo de enero, ¿no? Entonces, dos fechas importantes. 4 de marzo para recibir el de noviembre y diciembre, más el de enero, o 18 de marzo para recibir el de enero, pero ya no recibes el de noviembre y diciembre, ¿no? Así es como está hasta ahora. Perfecto, Jorge. Bueno, hemos terminado nuestra sección de preguntas. Y Jorge, muchas gracias por la información compartida en este evento. Estos contenidos son de gran valor para nuestros clientes y para la toma de decisiones informadas. Muchas gracias, Diego, y felicito, la verdad, esta labor que hace Grupo Coril de difundir todas estas alternativas de inversión que tienen ahora los peruanos para que puedan decidir y armar un portafolio bien diversificado, con una visión siempre de mediano y largo plazo que les genere valor. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, Jorge. Muchísimas gracias. Bueno, ahora en unos momentos en sus pantallas estará apareciendo una encuesta. Agradeceremos puedan completarla. Esto nos puede ayudar mucho para seguir mejorando. Perfecto. Bueno, desde Grupo Coril Sociedad Agente de Bolsa, les agradecemos su participación en el presente evento, donde buscamos dar visibilidad a la opinión de profesionales para fortalecer sus decisiones de inversión en el mercado local e internacional. En caso de tener alguna duda o consulta, pueden comunicarse con los números en pantalla. Estaremos encantados de atenderlos. Finalmente, los invitamos a descargar nuestra aplicación de acceso directo al mercado Bolsap. Nos pueden buscar en Google Play como en Apple Store, como Grupo Coril SAP. O también pueden escanear los códigos QR que aparecen en la pantalla, se registran y listo. Ya están a un paso de poder iniciar sus inversiones con nosotros. Gracias por su asistencia el día de hoy. Hasta la próxima oportunidad.